Padre Celestial, y le damos gracias a ellos porque han tenido todo en su corazón para podernos explicar y para poder hacer que todo lo que llega a nuestro entendimiento sea un poco más claro. Bendícenos, ábrenos en esta noche el entendimiento y la sabiduría para que todo entre y fluya en nuestro pensar. En el nombre de Jesús, amén. Ah, gracias, Pau. Muy bien. Entonces, hace 8 días hablamos sobre las distintas herejías que tuvo que enfrentar la iglesia durante los primeros 2 siglos después de Cristo, los 2 primeros siglos de historia de la iglesia. Hablamos de las distintas herejías, de cómo la iglesia contestó a cada una de esas herejías y cómo debemos entender la lucha que se dio en ese tiempo, ¿no? Hoy vamos a hablar del siglo tercero. Hoy vamos a hablar de la historia de la iglesia en el siglo tercero y un poco lo que pasa a principios del siglo cuarto. Y en principio con esto, si Dios quiere, podemos estar cerrando de pronto el curso hoy, ¿vale? Pero vamos a ver cómo nos rinde. Quedarían unos temas que les dejaría de tarea, a ustedes de tarea de lectura, pero vamos haciéndole y vamos viendo, ¿vale? Muy bien, entonces, eh, persecución durante el siglo tercero. Eh, Me encanta algo y es que Camila cuando empezamos este curso nos hizo una muy buena pregunta. Fue, ¿qué tan cierto es que la iglesia fue perseguida durante el Imperio Romano? ¿Qué tan cierto y qué tan real fueron esas persecuciones? Y más que eso nos preguntaba, ¿qué tan real es que fueron muchos los cristianos que murieron por causa de esas persecuciones? Y yo les decía que habían sido situaciones puntuales que se habían dado en determinados momentos y que no había sido en una escala tan masiva como nos lo hemos imaginado, como lo hemos creído durante toda la vida, sino que había sido en momentos puntuales, en periodos o lapsos de tiempo puntuales, en gobernantes determinados, y que no había sido un genocidio, digamos, en gran escala, sino que había sido más bien una persecución en la cual quienes habían muerto en el medio de esas persecuciones habían representado un eco muy importante para que se conociera lo que había pasado. De alguna manera es el concepto del mártir, ¿no? El concepto del mártir consiste en esto, en que quien es martirizado, quien es un mártir porque muere de manera injusta por sus ideales, pues se convierte en una herramienta de publicidad muy importante dentro de su entorno para poder generar muchas preguntas sobre este hombre. Mire la fuerza que tuvo para enfrentar o para vivir esta situación, tanto hombre como mujeres que vivieron martirios por causa del cristianismo en determinados momentos puntuales del Imperio Romano. Y miren cómo de alguna manera las persecuciones han sido nuestro hilo conductor durante esta clase, durante el tiempo del Imperio Romano. Hemos ido viendo durante tal periodo quién nos persiguió, quién no los persiguió, y después dentro de la misma iglesia quiénes persiguieron a quiénes. Quienes empezaron a decir estos son herejes, estos no pueden decir esto, y se generan de alguna manera, se va gestando como tal lo que va a componer, lo que va a conformar la iglesia de ahí en adelante. Entonces, en el imperio, en el siglo tercero, debemos recordar que seguimos durante el tiempo del imperio romano, ¿cierto? Durante el tiempo del imperio romano y durante estos tiempos gobernaban los emperadores, ¿vale? Era un imperio y por lo tanto había emperadores y el emperador era quien gobernaba todo el territorio y quien era la última autoridad o quien era de hecho considerado como un dios para los romanos. Y hubo un periodo de relativa tranquilidad que se generó a finales del siglo segundo, una relativa tranquilidad en la cual de repente los cristianos dejaron de estar dentro de la agenda pública, pero se mantenía la política de Trajano. ¿Se acuerdan de la política de Trajano que consistía en que alguien acusara a alguien de ser cristiano? Que él decía, yo no voy a poner al aparato estatal o al aparato público a perseguir a los cristianos porque me parece que no merece la pena, porque no merece la pena invertir los recursos en eso. Pero si alguien es acusado de ser cristiano, pues que se arrepienta, que reniegue de Cristo, que maldiga a Cristo y que adicionalmente pues ofrezca un sacrificio a los dioses y se incline ante la estatua del emperador para así poder tener la certeza de que no es cristiano y entonces no tiene ningún problema. Y esa fue la política que aplicó durante el siglo segundo y gran parte del siglo tercero también. Sin embargo, vamos a ver que aparecen unos personajes importantes acá. Durante el siglo tercero hubo dos emperadores que marcaron una pauta importante con respecto a este tema, que fueron Séptimo Severo y otro emperador que se llamaba Decio. Ellos marcaron, porque son importantes,
porque ellos marcaron nuevas políticas. Ellos, antes de ellos, todos los emperadores que decidían perseguir a los cristianos se basaban en la política que había dictado Trajano, en el decreto que había dictado Trajano anteriormente, regresaban a ese y ya está, pero no se ponían a tramitar una ley, a sacar una ley para perseguir a los cristianos. Sin embargo, estos personajes, Séptimo Severo y Decio, no se quedan conformes con el decreto de Trajano, sino que emiten nuevas leyes con el propósito de perseguir a los cristianos de una u otra manera. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos dos, vamos a hablar un poco de Séptimo Severo y de Decio. Séptimo Severo, ojo, miren esto que es bastante, esto habla mucho, ¿no? Porque miren que Séptimo Severo vivió, o más que vivió, no, gobernó en el Imperio Romano del año 193 al año 211 después de Cristo. No fue un gobierno muy largo, no fue un gobierno de más de 20 años, fue un gobierno pues muy corto, y en ese periodo de tiempo se generó una persecución importante. ¿Cuál era el contexto histórico en ese tiempo? No sé si se acuerdan que cuando uno habla del Imperio Romano habla de las invasiones bárbaras, habla de los bárbaros, de cómo y quiénes eran los bárbaros. Para los romanos los bárbaros eran los pueblos que no habían aceptado hacerse romanos, que no querían aceptar su costumbre, que no querían aceptar su cultura y que no querían someterse bajo digamos, la espada del Imperio Romano, sino que querían sostener su propia cultura. Entonces, no sé si han visto alguna vez, hay un cómic que a mí me encanta, que es el de Asterix y Obelix. Cuando uno ve la historia de Asterix, pues ve esto, ¿no? Ve a Asterix, que era un galo de la región, digamos, de Galacia, que es lo que tal vez conocemos hoy como Francia, aparte de lo que conocemos como Francia. Y Asterix cuenta cómo estos galos vencían a los romanos constantemente. Iban a donde los romanos y entraban y los destruían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los romanos ya tenían una frontera tan grande, unas fronteras y unas extensiones de territorio tan enormes, que pues podían ser atacados por muchas partes. Tenían que estar luchando con ejércitos pequeños que no tenían la capacidad de destruir el imperio, pero que sí eran ejércitos que podían entrar y robar dentro de sus territorios, que podían causar daños en las aldeas, que podían apropiarse de pueblos o de poblados durante determinados periodos de tiempo. Entonces los romanos vivían de alguna manera como bomberos apagando el fuego por donde se iba generando un ataque de cualquier pueblo que no perteneciera a Roma, que era quienes ellos llamaban los bárbaros, que era quienes ellos se referían como los bárbaros. Y durante este periodo de tiempo de Séptimo Severo, los bárbaros empezaron a generar fue un tiempo difícil, digámoslo así, para el emperador controlar las invasiones bárbaras. Fue un tiempo en el cual el Imperio Romano tuvo que enfrentar difíciles batallas y difíciles momentos por causa de las invasiones bárbaras. Para los romanos decir vienen los bárbaros era llenarse de temor, porque vienen unos tíos que nos van a matar, que van a violar a las mujeres, que van a quemarlo todo, que nos van a robar. Entonces, pues el pueblo se alertaba, ¿cierto? Y empezaba a decir, ¿será que el emperador sí tiene la mano para poder cubrir toda esta tierra, para protegernos, para cuidarnos? Y había una situación adicional, y era que dentro del mismo ejército imperial empezó a haber detractores de Séptimo Severo. Empezó a haber detractores que decían, este no tiene ni idea de lo que está haciendo y los bárbaros nos están ganando la batalla porque el emperador no tiene ni idea para dónde mandarnos, ni cómo dirigirnos, ni cómo gobernar la tierra. Entonces, estas dos situaciones generan algo que es lo que siempre les he hablado yo, y es cuando un gobernante tiene problemas internos que no puede gobernar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encontrar un culpable, encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Entonces, Séptimo Severo lo que da como estrategia política para quitarse el peso y la responsabilidad que él tenía, lo que él trata de hacer es un nuevo llamado al sincretismo, un nuevo llamado en el cual él dice, lo que necesitamos es que todos nos pongamos de acuerdo, porque el problema es que hay división acá, es que estamos divididos y los pueblos que pertenecen al Imperio Romano no están bajo la misma idea religiosa y bajo la misma idea cultural. Entonces necesitamos acuérdense que lo que ellos hacían era el sincretismo. ¿Qué era el sincretismo? Unirlo todo, mezclarlo todo, una colcha de retazos, una colcha en la cual van sumando el retazo del que van conquistando y haciéndolo parte, y empieza a dictar políticas que intentaban mezclar la religión y la cultura de todos sus pueblos para lograr mantener la unidad, y él decir,
Eso es lo que necesitamos, mantenernos unidos ante los ataques del enemigo. No podemos dividirnos, sino que tenemos que unirnos y tenemos que mantenernos unidos. Y entonces dice, y hay un enemigo interno. Hay dos enemigos internos dentro de nuestro imperio que se llaman cristianos y judíos. Porque los cristianos y los judíos no aceptan el sincretismo. Porque los judíos y los cristianos no aceptan que nosotros mezclemos nuestra cultura con la suya. Ellos no quieren someterse a nuestros dioses. Ellos no quieren aceptar que nuestra fe y nuestra cultura permee su religión y su manera de vivir. Entonces él dice, pues el que no se someta a esto que estamos nosotros diciendo, pues lo matamos y ya está. Y empieza entonces a haber una pena de muerte frente a las personas que se convertían al cristianismo. Las personas, tanto las personas que se convertían al judaísmo o las personas que se convertían al cristianismo, cometían un delito. Y ese delito tenía la pena de muerte. O sea, cometer el delito de hacerse cristiano o de hacerse judío implicaba estar en contra de los mandatos del emperador que nos llamaba a mantenernos en la unidad y por lo tanto había que matarlo. Y ahí vamos a empezar a ver que hay hay serias persecuciones y vamos a encontrar varios mártires. Mueren varios mártires durante ese tiempo, durante esos años de imperio de Séptimo Severo. Hay varias personas que mueren, pero quiero contarles una historia concreta hoy, y es la historia de una mujer cartaginesa, venía de Cartago, ¿cierto? Era una mujer que, no Cartago Valle, ¿no? Sino cartaginesa, de Cartago, y ella era una mujer que pertenecía a una familia importante de la aristocracia o de la nobleza, digamos, en Cartago, que era conocida como, o se llamaba Perpetua. Perpetua tenía un grupo de esclavos que estaban a su cargo, porque era una mujer pues con mucha riqueza, con mucha capacidad adquisitiva. Dentro de esos tenía una esclava más que se llamaba Felicidad también. Ella se convierte al cristianismo, y no solo se convierte al cristianismo, sino que predica y convierte a toda su familia, y predica y convierte a todos sus esclavos. Todos sus esclavos se hacen cristianos. Entonces cuando llegan y los apresan a ellos, les dicen, bueno, acá ustedes qué es lo que están haciendo. Además, imagínense, pues una persona que pertenece que pertenece a la crema de nata de Cartago, ¿cómo puede estar en esta situación? Entonces le dicen, reniegue de Cristo, presente un sacrificio ante el emperador, ante los dioses y ante el emperador, y no hay ningún problema. Y ellos se resistieron, ellos dijeron, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Según se tiene conocimiento, ellos se encontraban en proceso, ellos estaban haciendo ADN, para que lo entendamos. Ellos estaban a punto de bautizarse cuando fueron arrestados. Ellos estaban en el proceso de conocer la palabra, estaban en el proceso para ser bautizados. Y ellos, pues ahí son apresados. Les dicen, renuncian a su fe, no renuncian a su fe, entonces les dicen, pues tienen pena de muerte, y como pena de muerte, pues lo que vamos a hacer es que a los hombres de la familia los vamos a llevar al Coliseo. Vamos a esperar a que vengan los juegos, y cuando empiecen los juegos del Coliseo, pues los llevaremos al Coliseo. Y a las mujeres las vamos a decapitar. Y les dicen, ustedes tienen derecho a hacer una última cena. Toda persona que era condenada a muerte durante el Imperio Romano tenía derecho a pedir su último plato de cena. Es decir, en mi última comida quiero comer lo que sea. Un poco lo mismo sucede hoy en día en Estados Unidos con las personas que son condenadas a pena de muerte. Pueden decir, tráigame mi última noche una hamburguesa con patatas y Coca-Cola, o tráigame, eso es lo que quiero comer mi última noche. Los romanos le daban al condenado a muerte, a pena de muerte, le daban esa oportunidad, y estos tienen la osadía de que en su pena de muerte, en su cena previa a la pena de muerte, celebran lo que les conté la sesión pasada, que se llamaba el ágape cristiano. Hacen un ágape cristiano en el cual comparten el pan y el vino, y en el cual celebran la Santa Cena. Y esto es lo que ellos hacen en eso. O sea, de alguna manera les dicen, tengo derecho a mi cena, y con mi cena además le voy a manifestar que no solamente no renuncio a mi fe, sino que me mantengo firme en ella. Todos ellos, por supuesto, mueren, todos mueren. Los hombres de la familia son llevados al circo romano, mueren devorados por leones.
las mujeres son decapitadas. Y esto es una historia que genera un impacto muy grande en todo Roma. Es porque una cosa era martirizar a una persona que no tenía ningún tipo de poder adquisitivo, ni era conocido, ni no tenía nada. Y otra cosa era agarrar a una familia entera que pertenecía a la aristocracia de una ciudad tan importante como Cartago y martirizarlos a todos. Y esto empieza a generar dos vías, ¿no? Tanto una de los cristianos que dicen, si estos se sostuvieron en su fe, nosotros también lo haremos, y otros que dicen, nadie está seguro acá. Esto es gravísimo, y si ni eso se pudieron salvar, menos nosotros. Entonces empiezan a esconderse muchos. Muchos empiezan a esconderse y a tratar de mantenerse ocultos dentro de lo que estaban viviendo. Eh, Poco después de este momento, están de alguna manera tan dramática y controvertida la muerte de Perpetua y su familia, que a partir de ese momento los martirios empiezan a decrecer, se empiezan a hacer esporádicamente, dejan de ser, no siguen siendo practicados de manera continua, sino que empiezan a ser esporádicamente realizados. ¿Por qué? Pues porque generó un impacto muy profundo dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, y se expandió muy rápido la noticia de lo que había sucedido. Entonces pues un poco lo que yo les he hablado tantas veces, ¿no? El mártir se termina convirtiendo en un arma de doble filo, ¿no? Yo lo martirizo para que la gente no siga esa religión, pero lo que parece ser es que entre más los martirizo, más se convierten y más aparecen, porque más se llenan de coraje para poder enfrentar lo que están viviendo. Mm, y entendamos algo ahí, es la persecución que se da bajo Séptimo Severo es una persecución que se da con fines políticos. Es una persecución que se da con fines de tratar de encontrar un culpable dentro del imperio para no tener que dar la cara por los problemas que estaba afrontando realmente el imperio en ese tiempo. Tenemos entonces la persecución bajo el imperio de Decio. Y esta sí que miren, Decio gobernó del año 249 al 251 después de Cristo. 3 añitos. 3 años le bastó para quedar en la historia como una persona que persiguió a los cristianos. Solo 3 años le hicieron basta para que estemos estudiando hoy 2020 años después. Bueno, sí, 2000 y pucho, 2000, ¿qué? Bueno, lo que sea, menos eso. 2020 menos eso. Años después, estamos estudiando a Decio y estudiándolo como un perseguidor de la iglesia. Así de fuerte fue la persecución que él logró mantener o generar durante solamente 3 años, que marca un impacto profundo dentro del cristianismo. A diferencia de Séptimo Severo, como les decía, tenía una intención más política. Decio tenía una intención religiosa, tenía una convicción religiosa de que tocaba matar a los cristianos y matar a los judíos. Y él tenía una fuerte convicción religiosa en todos los dioses romanos, tenía una fuerte convicción religiosa en que él era un dios y que por lo tanto quien no se sometiera a él tenía que morir y punto. Este tenía la idea de verdad, se había creído el cuento de esto. Y él busca encontrar la manera de no martirizarlos, sino de convertirlos en apóstatas. Él dice, esto no me puede volver a pasar lo que le pasó a Séptimo, ¿cierto? Hace casi 50 años, sino que tengo que aprender de eso y no los puedo convertir en mártires, porque si los convierto en mártires se me voltea la torta. Lo que voy a hacer es que queden como apóstatas, que queden como personas que no tienen ningún fundamento para creer y decir lo que dicen, para hacerlos quedar en ridículo, pero además para que tengan que sufrir. Entonces este hombre, más que perseguirlos para llevarlos al circo y para decapitarlos, lo que hace es torturarlos. De hecho, muchos de ellos son torturados y puestos en libertad, pero tiempo después mueren por causa de la tortura. O sea, a los 6 meses, a los 3 meses, por causa de las lesiones tan profundas que les generaban en las torturas, terminaban muriendo. Y lo que él de alguna manera pretende, lo que les digo, no martirizarlos, porque él descubre que para los cristianos morir parecía que era una dicha, sino él dice, no, no los voy a matar, pero los voy a hacer quedar como apóstatas y adicionalmente los voy a generar un problema grave. ¿Y qué es lo que él dice? Él dice, todo el mundo a partir de ahora en Roma necesita un certificado. Todo el mundo necesita un certificado. Y ese certificado es un certificado que es de alguna manera un salvoconducto que le permite moverse por Roma, le permite entrar al comercio, le permite comprar, le permite acceder
a los distintos servicios que el imperio ofrece, le permite no ser perseguido, le permite ser sujeto de derechos. Quien no tenga ese certificado es un criminal. El que no tenga ese certificado es un criminal. De alguna manera se inventa el pasado judicial. Pero ese pasado judicial teníamos que presentarlo para todo. Para ir al supermercado, pasado judicial. Para ir a comer con mis amigos, pasado judicial. Si me paraba un funcionario de la Guardia Imperial, déjeme ver su certificado, yo tenía que mostrárselo. Y para poder obtener ese certificado, yo tenía que ponerme de rodillas ante una estatua del emperador, hacer un sacrificio y jurar lealtad como si él fuera un dios. Y esta es la manera en la que él dice, va a dejar a los cristianos fuera y a los judíos fuera de toda oportunidad de poder hacer parte de la comunidad. No van a poder hacer parte de la comunidad y si los apresan por no tener el certificado, lo vamos a encontrar rapidito. Y esto, pues, imagínense con esta medida, en 3 años logra hacer que los cristianos pasen por un tiempo muy complicado. Dentro de los cristianos se dieron 3 tipos de posturas. Sí, 3 tipos de posturas se dieron frente a los cristianos en ese tiempo. Los primeros fueron los cristianos que dijeron, Dios sabe que yo lo amo y que Dios me perdone, pero me arrodillaré, juraré ante la estatua esta y en mi corazón diré que es mentira, pero lo haré para que me den mi certificado y poder vivir tranquilo, porque yo tengo familia, tengo hijos y necesito seguir. Y entonces, de alguna manera, renunciaban a su fe y hacían esto. Había también entonces los que se empezaron a decir, yo no me voy a inclinar ante una estatua de esas ni loco, pero tampoco me voy a dejar agarrar. Entonces empezaron a falsificar los certificados. Empezaron a generar todo un proceso y un sistema para falsificar esos certificados, para no tener que ir a jurar ante el emperador, pero a su vez tampoco decir me pueden matar porque tengo un certificado falso y así no me pasa nada. El tercer grupo era los que decían ni certificado falso ni me inclino ante el emperador. Que vengan y me agarren, que yo no me voy a dejar llevar. Dentro de esos hay un personaje muy importante que es Orígenes. Orígenes, que hablamos la vez pasada, Orígenes murió en ese tiempo y murió torturado. No murió torturado, sino murió a causa de la tortura que vivió. Él se sostuvo, él es de los que no ni se inclina ante la estatua ni tiene certificado falso, sino que se mantiene. Y él muere al año siguiente después de haber sido torturado. Sufrió grandes daños por causa de la tortura. Esa tortura los dejaba en una situación tan complicada físicamente que no podían moverse, no podían comer, no podían valerse por sí mismos y pues terminó muriendo básicamente por culpa del proceso de tortura al cual fue sometido. Esto genera un problema, esta persecución genera, fíjense que son solo 3 años, como les digo, 3 años y genera un profundo problema en la iglesia. Se causa un cisma. Acuérdense que cisma, cuando hablábamos del cisma de Oriente, les hablaba de el cisma de la división que se da entre la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla, o la iglesia ortodoxa, ¿cierto? La iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Eso lo veremos en Historia del Cristianismo 2, estudiaremos a profundidad eso. Pero la palabra cisma hace referencia a un momento en el cual se da una división dentro de la iglesia. Bien sea una división que es por causas políticas o por cualquier causa, pero que sea una división en la cual un grupo grande de la iglesia decide marcharse con una idea diferente a otro grupo. Entonces, había una profunda preocupación cuando termina esta persecución. Y ellos dicen, ¿qué hacemos con quienes ellos llamaban los caídos o los lapsi? Los lapsi o los caídos eran los que habían jurado lealtad al emperador siendo cristianos y una vez termina la persecución vuelven al cristianismo y dicen, es que yo lo hice para salvarme, pero yo siempre he sido cristiano y yo siempre he amado a Jesús y quiero hacer parte de la congregación, quiero seguir congregándome con ustedes y quiero seguir compartiendo con ellos. Entonces, los que se habían mantenido fuertes y firmes durante todo este tiempo, pues de alguna manera decían, ustedes, miren todo lo que nosotros tuvimos que sufrir para mantener nuestra fe, y ustedes sí la pasaron de rositas, se fueron de rositas, como dicen acá, y no les pasó nada, y ahora pretenden venir acá y tener los mismos derechos que nosotros dentro de la iglesia. Y entonces los que no habían caído, los que fueron de alguna manera torturados, los que lograron esconderse o los que sufrieron la persecución, fueron muy duros con aquellos
que se dieron. Y eso generó en Cartago, específicamente, seguimos hablando de Cartago, genera en Cartago una división muy importante en su iglesia, porque había dos obispos y entre ellos empezaron a discutir, se empezó a discutir en la iglesia cuál debe ser el procedimiento de alguna manera para restaurar a aquellos que habían renunciado a su fe. ¿Qué pasaba con ellos? Empezó a haber un debate profundo de qué pasaba con ellos. Si significaba que habían renegado el Espíritu Santo y por lo tanto habían perdido la salvación y ya no podían hacer parte, o si tenían que hacer obras para poder obtener el perdón, o si tenían que volver a bautizarse, o si tenían que volver a convertirse, qué hacer con ellos. No sabían, no tenían ni idea qué hacer frente a esto. Y se genera pues obviamente dos posturas que creo que se nos hacen evidentes, ¿no? La de los que son más fuertes y la de los que dicen no hay que ser tan duros con ellos, hay que más bien apelar a la misericordia de Dios y ayudar a que puedan entrar y hacer parte de esto. Y esto genera una división profunda en la iglesia, específicamente de Cartago, en la que quien de alguna manera mandaba y tenía un papel protagónico en la iglesia de Cartago, decide salir de la iglesia de Cartago y montar un grupo en las afueras de la ciudad, y ese grupo en las afueras de la ciudad se termina apartando completamente de la iglesia porque él consideraba que la iglesia estaba haciendo sumamente, que estaba poniendo por encima los requisitos procedimentales que los requisitos doctrinales. Él decía, esto no es un problema de procedimiento, sino es un problema de doctrina, que las personas realmente entiendan la doctrina, qué es lo que creen y por qué tienen que estar tranquilos de si son perseguidos. Y por el otro lado estaba la postura en la cual decían, lo que tienen que hacer es ofrendar tanto dinero, tienen que subir a una montaña, tienen que pasar por tal problema y tienen que hacer tales cosas, y eso entonces consideraban que iba a generar el espacio en el cual ellos podrían regresar nuevamente a la congregación. Se genera eso y produce todo un tema complejo frente a la idea de la misericordia de Dios, ¿no? Porque se genera un tema en el cual la misma iglesia empieza a juzgar religiosamente a los que habían caído. Este obispo que les contaba que se fue y que estuvo fuera, se llamaba Cipriano, ¿vale? Era el obispo Cipriano de Cartago. Y esta dificultad que genera el cisma de Cartago, la diferencia entre Cipriano y el resto de la iglesia, produce dentro de la iglesia, y lo que conocemos hoy en día todavía en la iglesia católica, se da origen al sistema penitenciario dentro de la iglesia. Es donde empieza el tema de las penitencias, ¿cierto? De yo qué penitencia tengo que cumplir para poder tener el perdón de mis pecados. Acuérdense que dentro del catolicismo se habla mucho de la penitencia, ¿no? ¿Cuál es la penitencia que yo tengo que hacer o que tengo que cumplir para poder sopesar o compensar esas obras que yo hice que estuvieron mal? Ese es el origen de este. En ese momento empieza a generarse toda esa idea de que tenemos que hacer que las personas paguen por sus pecados. Y es tremendo, ¿no? A mí me encanta, a mí esta materia me gusta mucho porque le ayuda a uno a entender muchas cosas de la fe cristiana global, ¿cierto? De la fe protestante, de la fe católica, y empieza uno a darse cuenta también de los orígenes dentro de la Iglesia Católica de muchas de las conductas o posturas que nosotros no compartimos hoy en día, en específico esta, ¿no? A ti una iglesia protestante nunca te va a decir tienes que asumir una penitencia para poder obtener el perdón de Dios y para poder ser recibido nuevamente dentro de la congregación. Tienes que pasar por una penitencia porque nosotros sí nos hemos guardado, nos hemos cuidado y tú no. Nosotros no vivimos esto. Dentro de la iglesia católica sí se vive. Y fíjense que no tiene un origen bíblico. No tiene un origen bíblico en ningún momento. En la Biblia nunca vemos a Jesús predicando de penitencias, ni predicando de que tú tengas que hacer cosas para poder sentirte bien o para poder hacer parte de la comunidad una vez has caído o te has equivocado. Jesús nos habla del arrepentimiento, que bueno, en ADN lo hablamos detalladamente. Pero, y vemos entonces que el origen al sistema penitenciario se da es más bien por un tema de orgullo dentro de los que se habían logrado sostener o mantener frente a aquellos que le habían pasado de rositas y que decían no es justo que estos desgraciados le hayan pasado bien mientras nosotros estábamos sufriendo y ahora pretendan querer venir acá a seguir gobernando. De hecho, desafortunadamente en ese tiempo de persecución, muchos obispos llegaron a renunciar a su fe y después pretendían volver y seguir siendo obispos, ¿cierto? Entonces, pues, claro, que lo haga una persona del común y corriente que cayó, ¿cierto? Y que regrese y pide perdón, pues uno dice, bueno, pero que venga y que pretenda seguir ejerciendo autoridad acá después de que renunció a su fe, pues no, tiene que pasar una penitencia profunda para que podamos reconocerlo nuevamente. Y no tiene autoridad para seguir ejerciendo lo que hacía y haciendo lo que hacía antes.
Creo que eso plaga hoy en día a nuestra iglesia cristiana, ¿no? La idea de que el pastor tiene que ser perfecto y que si se equivoca, pues perdió toda autoridad o perdió toda la posición para poder estar ahí. Cuando uno cree que el liderazgo es un tema posicional y no un tema del interior, ¿no? Yo creo profundamente que el liderazgo no es posicional, la jefatura es posicional. El liderazgo no viene porque a mí me dan una posición, sino que el liderazgo es influencia. Pero bueno, eso es parte de un tema de liderazgo que no viene a colación dentro de lo que estamos hablando de historia del cristianismo, pero creo que es interesante conocer esto, ¿no? Seguimos entonces, venimos a que se da también, después de esto, un cisma también que se conoce como el cisma de Noviciano en Roma. Se dan dos cismas por causa de esta persecución de Decio. El cisma de Cartago, la división que se da en la iglesia de Cartago, y el cisma de Noviciano en Roma, la división que se genera en Roma. Es un cisma que se provoca por culpa de un obispo que se llamaba, adivinen cómo, Noviciano. Entonces Noviciano empieza a disputar con Cornelio, que era también obispo, eran dos obispos, empiezan a disputarse cómo tendrían exactamente lo mismo que pasaba en Cartago, cómo poder, qué hacer frente a los que habían renunciado a su fe y querían volver. Y esto genera también una profunda división dentro de la iglesia en Roma y muchas personas se terminan apartando de, de la gran institución o de la gran comunidad que había en Roma. ¿Vale? Eh, Ahora vamos a ver que hay otro emperador que se llamó Galerio, ¿vale? Galerio provocó una fuerte y cruda persecución contra los cristianos en Oriente eh, hasta el año 311, en el cual promulgó la ley de tolerancia, ¿vale? Entonces, eh, para aclararles algo acá, eh, Galerio fue un tío sumamente inteligente y sumamente astuto. Galerio fue un tío que vivió a finales del siglo III y que lo que él hace es, como emperador, dice, el imperio es muy grande, muy grande, y tengo que organizarlo. Entonces él genera algo que conocemos como la tetrarquía. Él nombra a unos, él es el emperador Augusto, ¿cierto? Y nombra a unos césares. Y esos césares están bajo la orden de él en Occidente, y en Oriente había otro Augusto, ahora se me escapa el nombre del que estaba en Oriente. Y él empieza a decir, bueno, vamos a funcionar de esta manera. Yo tengo dos césares que me hacen caso a mí y yo me quedo con Oriente. Yo estoy en todo yo gobierno toda la región Oriente y hay otro emperador, otro Augusto, que gobierna en la región occidental del Imperio Romano y que va a tener también dos césares a su cargo, a los cuales les va a dar libertad para que puedan actuar y puedan funcionar. Y esto de alguna manera dio una estabilidad al imperio para que, porque imagínense que para tomar una decisión de si el ejército se movía o no se movía, tenían que viajar hasta Roma para ir a preguntarle al emperador que si una cosa o la otra, mientras iban a preguntarle ya habían destruido todo lo que los otros querían destruir. Entonces ellos empiezan a nombrar personas con una capacidad para poder actuar y reaccionar en determinados momentos. Y él genera una persecución sumamente profunda contra los cristianos, mató muchísimos cristianos. Él, si pudiéramos decir quién fue el emperador que más cristianos mató, diríamos que fue Galerio. Galerio fue un emperador que acabó y arrasó con los cristianos por donde pudo. Acuérdense de algo, y es que los cristianos, el imperio de Roma, el imperio romano, se empieza a tener ya en este momento unos grandes matices y diferencias entre lo que era el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. El imperio romano de Occidente, pues entonces era Roma, ¿cierto? Y lo que conocemos como Europa Occidental. Y el imperio romano de Oriente era lo que se conocía o se va a conocer más adelante como Constantinopla, que previamente se llamaba Bizancio, y que de alguna manera era también un territorio muy grande. La mayoría de los cristianos que vivieron en tiempos del Imperio Romano vivían en el Imperio de Oriente, no en el Imperio de Occidente como nosotros creeríamos hoy en día por estar el Vaticano en la ciudad de Roma. Eh, la mayoría de los cristianos vivían era en Oriente, era donde había más cristianos, ¿vale? Esto va a ser importante porque precisamente Galerio es quien se queda gobernando Oriente y en Oriente se dedica a perseguir cristianos y de alguna manera él
quiere purgar el imperio de todo aquello que pueda ser contaminante. Y pues una de las situaciones que él considera dignas de ser purgadas es el cristianismo. Y persigue muchísimos cristianos. Muchos de ellos tienen que esconderse, muchos de ellos tienen que salir de sus iglesias, muchas de las iglesias grandes tienen que cerrarse o tienen que dejar de reunirse porque los estaban acabando como a chinches, ¿no? Hasta que en el 311, justo antes de su muerte, él promulga una ley de tolerancia. No se sabe realmente por qué la promulga. Los historiadores dicen que parece ser un tema más de un cargo de conciencia, de haber sentido que se le había ido la mano con los cristianos, y él da una primera ley de tolerancia en la cual dice, bueno, hay que tolerar a los cristianos, ya no los persigamos más y hay que empezar no los convierte en una religión oficial, pero dice, no podemos seguir persiguiéndolos y tenemos que tener tolerancia frente a los cristianos también. Él muere y el imperio queda dividido en manos de 4 personas. Cuando Galerio muere, el imperio romano queda dividido en 4 grandes personajes. Constantino y Magencio, que gobiernan en Occidente, y por otro lado está Licinio y Máximo Daza en Oriente. Quedan ellos gobernando eh, pues no tienen, empieza pues obviamente esta lucha y esta purga por definir quién va a ser el que va a mandar acá, ¿no? Quién va a ser el que se va a quedar con toda la torta, porque ninguno de ellos se quería someter a otro, ¿no? A que otro viniera y le dijera, bueno, está bien, todos votamos por Constantino y que Constantino gobierne. Entonces, Constantino, ¿cuál era el rival directo de Constantino para ustedes? ¿Cuál creen que era el rival directo de Constantino? Creo que este fue No, no, ese Magencio, es Maxi. ¿cierto? Magencio, porque era su vecino, él era su rival directo. Entonces él lo que hace es que se alía con Licinio. Constantino le dice a Licinio, esto entre nosotros 4 va a ser un desorden. Entonces hagamos una cosa, yo me quedo con Occidente y usted con Oriente. Yo acabo con Magencio y usted acabe con Máximo Daza. Resulta que de los 4, el más débil, adivine quién era, Magencio. Entonces, pues Constantino es muy avispado, muy vivo. Él escoge como rival propio el más débil. Entonces lo que él dice es, Licinio, yo ataco a Magencio y usted se encarga de acabar a Máximo Daza. Usted tiene que coger su ejército y arrasar con Máximo Daza. Y empieza, yo no sé por qué a mí Máximo Daza me suena, es como a cantante vallenato. Pero bueno, empieza la pelea y Constantino es un zorro, o sea, es un estratega brutal. Él arrasa con Magencio y Licinio le estaba quedando grande Máximo Daza. Y él le decía a Licinio, a usted le toca, hermano, yo ya acabé con Magencio, perdí muchos hombres y usted tiene que, su compromiso fue acabar con Máximo Daza. Yo no voy a mandar mis ejércitos allá, porque es que yo ya tengo mis ejércitos muy desgastados y no tengo cómo dar batalla. Entonces, mientras Licinio se desangraba en una batalla, en batallas tras batallas para tratar de acabar con Máximo Daza, Constantino recuperaba su ejército de las batallas contra Magencio. Empieza a recuperar sus ejércitos, empieza a agrupar, porque se queda con el territorio de Magencio. Entonces ahora tiene un territorio 2 veces más grande que el que tenía Licinio. Y en ese territorio empieza a reclutar soldados y a reclutar ejército. Hasta cuando Licinio logra vencer a Máximo Daza. Y cuando logra vencer Licinio a Máximo Daza, pues adivinen qué hace Constantino. Le cae encima a Licinio. Le dice a Licinio, no, maestro, a usted esto le quedó grande, a usted le costó mucho trabajo arreglar esta situación, me tocó intervenir a mí. Y entonces Constantino empieza a atacar a Licinio hasta el punto que Licinio se rinde. Licinio decide rendirse y dice, cedo todos mis territorios a Constantino, le cede todos los territorios a Constantino a cambio de que Constantino le perdone la vida. Constantino le perdona la vida, pero años más tarde Licinio va a morir en extrañas circunstancias que históricamente no se tienen ni idea cuáles fueron. Muy probablemente pues asesinado o mandado a matar por Constantino. Y Constantino se convierte en el emperador de todo el imperio romano, en un momento en el que el imperio romano estaba con grandes problemas porque entre más grande es la casa, más problemas se tienen.
y era el momento en que el Imperio Romano era más grande, era muy grande, pero había muchos problemas. Y Constantino logra hegemonizar la corona en él, hegemonizar el imperio en él, tomar control completamente del imperio. Y viene entonces en el año 313 lo que se conoce como el Decreto de Milán. Y en ese Decreto de Milán es el momento en el que Constantino no solamente dicta una ley de tolerancia hacia la iglesia cristiana, sino que empieza a hacer a la iglesia cristiana parte del imperio, de a poco. Empieza a dictar una ley de tolerancia en la cual empieza a aceptar a la iglesia cristiana dentro del imperio romano. Dentro de una cosa es decir, déjenlos reunirse, y otra cosa es, vengan y me ayudan, quiero que vengan conmigo. Muchas de las personas, ahora les voy a contar, hay tres versiones con respecto a por qué pasa esto. Eh, Como les decía hace un momento, Constantino vence a Magencio, Licinio a Máximo Daza y después Constantino le cae encima a Licinio. Hay varias teorías con respecto a cómo llega a ser Constantino cristiano, cómo se llega a ser cristiano y si llegó a ser cristiano o no llegó a ser cristiano. Hay tres corrientes principalmente. La primera nos va a decir que Constantino simplemente fue muy habilidoso y se hizo pasar por cristiano para poder reclutar cristianos en su ejército y poder tener más tropas para poder derrotar a sus enemigos. Hay quienes dicen que tal vez lo hizo también para poder tener el apoyo de los cristianos dentro de lo que él está viendo. Pero esa teoría no es muy, no tiene mucho fundamento y más bien hoy podría ser refutada fácilmente porque como les decía hace un momento, la mayoría de los cristianos vivían era en el imperio de Oriente, no en el imperio de Occidente. Es decir, Constantino no necesitaba del favor de los cristianos. Y la mayoría de los cristianos eran personas pobres. Entonces los cristianos tampoco era que pudieran darle recursos a Constantino importantes para que él pudiera ir a la campaña. Eh, Hay una segunda teoría, y la segunda teoría es una teoría en la cual se cree que Constantino más o menos llegó a tener una visión increíble y llegó a ser un cristiano clarísimo. Y la tercera, que es la teoría más moderada y tal vez la más actual, es la teoría que dice Constantino no llegó a convertirse, pero llegó a tener influencia grande del cristianismo y a compartir grandes cosas del cristianismo sin llegar a tomar realmente al final una decisión. Constantino, por ejemplo, nunca se llegó a bautizar. No hay constancia ni datos de que Constantino se hubiese bautizado. Históricamente no hay soporte de esto. Y sí hay soporte de que Constantino siguió participando de tradiciones paganas, aun cuando permitía y participaba también en tradiciones cristianas. Entonces lo que se dice es más que Constantino logró de alguna manera el sincretismo que tanto había intentado Roma con los cristianos. Constantino vio en el cristianismo una verdad que él creía que era valiosa y que le podía ser valiosa al imperio romano, una verdad que él creía que era valiosa para el pueblo del imperio romano, pero que él no se terminó de convencer o de tomar una decisión, no llegó a tener una convicción frente a esto. Entonces, que él no se convirtió, pero que sí tuvo ideas, ¿cierto? Y que creyó frente a esto. Esto pues obviamente son teorías que se tienen frente a esto, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el mito? El mito de Constantino lo que dice es que él va de camino a una batalla con Magencio, a una de las batallas más decisivas contra Magencio, su primer contrincante, y previo a esa batalla con Magencio, tiene una visión en la cual ve en el cielo una frase en latín que dice: con esta insignia vencerás, ¿vale? Es una insignia que vemos muchas veces en la iglesia, que la vemos en los templos católicos también. Esta consigna en latín la vemos en los templos católicos hoy en día mucho todavía. Eh, y entonces Constantino, dice la leyenda, dice parte de esa historia, que Constantino al otro día cogió a todo su ejército y mandó a que en los escudos de su ejército se escribiera lo que se conoce el Lavarum. El Lavarum es la X y la P sobrepuestas, ¿cierto? Es este símbolo que yo creo que todos hemos visto. Esperen, traigo un papel para mostrárselos para que vean que lo hemos visto en las túnicas de los sacerdotes católicos muchas veces. Esperen un segundo. Es este símbolo.
¿vale? Lo han visto, ¿cierto? En las túnicas y en los templos católicos hemos visto este símbolo. Este símbolo es el símbolo que manda a poner Constantino en los escudos de su ejército previo a esta batalla contra Magencio. Eh, y básicamente lo que significan es que la X y la P son las primeras palabras de Jesús de Nazaret en griego, ¿vale? Entonces, más que, perdón, Jesús de Nazaret, no, de Jesús Cristo en griego. Entonces él manda a poner las iniciales de Jesucristo en los escudos de todo su ejército y al otro día gana la batalla y obtiene la victoria frente a Magencio. Y pues a partir de ese momento se cree que empieza todo un proceso de arrasar con sus otros contrincantes y que llega a consolidar el imperio. En ese proceso Constantino llega a una situación en la que él se da cuenta del valor y la importancia de la ciudad de Bizancio. Él se da cuenta que defender la ciudad de Roma era muy difícil por la posición geográfica, por la posición de los mares, por la facilidad en que podían llegarle a atacarlo ahí sus enemigos bárbaros, ¿cierto? Porque no tenía un lugar fácil de proteger en Roma, y él muy habilidosamente traslada la capital del Imperio Romano a Bizancio. Se lleva la capital a Bizancio, la, la bautiza como Constantinopla y es una de las mayores decisiones acertadas que toma Constantino, porque gracias a esa decisión, eh, no solo gracias a esa decisión, sino pocos años después de que Constantino traslada la sede a Bizancio, Roma es invadida por los bárbaros. Roma logra ser invadida y controlada o empieza a tener muchas dificultades por los bárbaros y los bárbaros logran llegar hasta Roma. Y esta decisión que él toma le va a generar algo y es que la tradición romana y la cultura romana, gracias a eso, va a perdurar por 1000 años más. Esa, ese movimiento estratégico geográfico va a generar que el imperio, no solo el imperio romano, sino la cultura que traía el imperio romano, se logre sostener durante 1000 años más. Vamos a hablar después más adelante del imperio bizantino también y vamos a hablar de cómo toda esa cultura romana va a permear la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos hoy en día, en todas las áreas, en la medicina, en el derecho, en la política, en los deportes, en la economía, en la sociología, en todo la cultura romana va a tener un impacto tremendo, pero tremendo, tremendo. Si nos damos cuenta, los nombres de casi todas las medicinas vienen en que cuando uno le dicen tómese un no sé qué, pero cuando uno se pone a estudiar el nombre del compuesto, se da cuenta que los nombres están en latín la mayoría de las veces. Se da cuenta que los nombres de los animales, los nombres de las plantas están dados en latín. Hay una influencia muy profunda del Imperio Romano que se da por siglos de imperio, pero además se logra mantener y sostener durante muchísimos años más gracias a esa decisión que toma Constantino, que logra proteger al imperio durante muchos años más. Entonces, de alguna manera, Constantino era un tipo que tenía un trabajo, Jesús Cristo, me quedó acá como la canción de Roberto Carlos, Jesús Cristo, Jesús Cristo, quitemos Jesús Cristo de aquí, Jesucristo. Y va a quedar entonces el imperio romano siendo una extensión muy grande, muy importante, con problemas en Roma muy profundos. eh, y Constantino tiene una habilidad tremenda para que la gente le copiara, para que la gente le creyera. O sea, arriesgarse. Miren, dar una ley de tolerancia para los cristianos no era solamente una cosa que tú hacías porque tuvieras convicción de hacerlo, sino que lo dabas porque tenías los pantalones para hacerlo y sabías que el pueblo no se te iba a rebotar y que el pueblo no se te iba a venir en contra. Y este hombre tenía la influencia y la capacidad de poder llegar a tomar dos decisiones tan trascendentales como aceptar el cristianismo dentro del imperio romano y adicionalmente llega a poner a un obispo, pone obispos como sus consejeros principales. Hay obispos que se convierten en los consejeros principales de Constantino, a ese nivel llega. Y adicionalmente trasladar la capital de la cuna de su cultura, que era Roma,
de Rómulo y Remo, los que conocemos la historia de Roma, la historia de los gemelos, de los mellizos, de Rómulo y Remo, ¿cierto? Sacar la cuna, sacarla de la cuna y llevárselo a Bizancio. Eso eran dos cosas que se requería muchos pantalones para poder hacerlo. Eh, y esto nos muestra la habilidad, pero también la influencia que Constantino ejercía. Y esto va a provocar dentro de la iglesia pues muchas cosas buenas y a su vez muchas cosas no tan buenas, muchas cosas más bien muy perjudiciales para la iglesia. Y entonces frente a este ejercicio de decretar el cristianismo como parte de la iglesia, viene algo profundo que vamos a ver acá, y es que hay cuatro posturas que toma la iglesia con respecto a la decisión de Constantino. Más que cuatro posturas de la iglesia se divide en cuatro posturas, ¿vale? La iglesia, los cristianos, se dividen en cuatro grandes grupos con respecto a lo que hace Constantino. La primera es lo que vamos a conocer como la teología oficial. Y quien va a estar a la cabeza de esta teología oficial es conocido como Eusebio de Cesarea. A Eusebio de Cesarea la historia lo va a tratar muchas veces como un lambón, como un, no sé en castellano cómo se diga lambón, alguien que me ayude. ¿Se entiende lambón en castellano también? ¿Sí? Bueno, un lambón, se le llamaba, decían este era un tío que simplemente estaba aprovechándose de la posición cómoda y pues digo, ay, ya que Constantino está con nosotros, yo le ayudo a Constantino y dejo que Constantino haga lo que quiera. La, la iglesia todavía no hacía parte en este tiempo de las decisiones. La iglesia no tenía capacidad de decisión dentro del Imperio Romano. Tan es así que Constantino seguía asistiendo a tradiciones, a celebraciones y a cultos paganos, y los obispos no se atrevían a decirle nada. Los obispos no se atrevían a decirles nada. Y entonces los cristianos que no compartían esto empezaron a decir, y los obispos, ¿por qué le patrocinan todo a Constantino? Dejan que Constantino haga todo lo que quiera, y si Constantino supuestamente es cristiano, ¿por qué no le advierten que lo que está haciendo no está bien? ¿Por qué no se ha bautizado? Y esto, pues, de alguna manera, esta teología oficial, lo que va a tratar de decir es que el cristianismo es la cumbre de la humanidad, que la humanidad cuando llegue en su entera dimensión a hacerse cristiana, entonces llegará a su máxima expresión. Y ellos dicen, bajo una idea de evangelizar, dicen, tenemos que utilizar el aparato oficial para poder evangelizar a más personas. Y ahí empieza a gestarse toda la idea de mezclar, bueno, siempre se había hecho mezclar religión con política, no viene desde el cristianismo, viene desde antes. Ya lo hemos visto todo el tiempo como los emperadores abusaban de las ideas religiosas para manipular al pueblo y para perseguir a los cristianos, pero en este momento pues se volteó la torta. Y ahora entonces los cristianos dicen, pues aprovechemos esto y aprovechemos que nosotros tenemos influencia en el aparato estatal y empecemos a utilizarlo para evangelizar y para compartir a otros. Y esto genera una cosa que se llama la reacción monástica. Y la reacción monástica, que es la segunda postura que vamos a ver, la reacción monástica va a generar todo lo que conocemos como la cultura de los monjes, ¿vale? Los monjes que conocemos, de estos de estar de café con la capucha, ¿cierto? Que se dividen en distintos grupos, ¿cierto? Los monjes capuchinos, por ejemplo. Los monjes vienen de este momento. Y los monjes, la reacción monástica, lo que dice es que Jesucristo dijo que la puerta era estrecha y angosta, y que la puerta ancha era la que conducía a la muerte. Entonces ellos dicen, el emperador nos está abriendo una puerta ancha, y el Señor quiere que tengamos, nos dijo y nos advirtió que la puerta era estrecha. Entonces ellos lo que deciden es no rebelarse contra el emperador, ni generar un movimiento a gran escala, sino que por convicción propia se van al desierto. Dicen, yo me voy al desierto porque yo no quiero contaminar mi fe de una teología oficial. Yo no quiero caer en el sincretismo.
de alguna manera. Entonces ellos empiezan a irse al desierto. La región o el lugar en el cual, digamos, por excelencia se dieron o se fueron a vivir la mayoría de las personas que hacían parte de toda esta cultura monástica fue en la región de Egipto. Se empezaron a marchar y a ir hacia el desierto de Egipto para intentar vivir en esta zona y en esta tierra. Y desarrollaron toda una costumbre y todas unas enseñanzas que te ayudaban a aprender cómo sobrevivir en el desierto. Se cree que algunos de ellos lo que ellos hacían era sembrar una huerta y vivir de esa huerta, de lo que la huerta les fuera dando, y dedicarse a la lectura de la palabra y a orar y ya. Algunos de ellos se dedicaban a coser cestos y vender esos cestos a cambio de aceite, pan, y su dieta estaba limitada a pan, agua, aceite y legumbres. Era básicamente lo que consistía en la dieta de estos monjes en este tiempo. Y su posición, su argumento giraba en torno a lo que les digo. Ellos decían, la teología oficial es una puerta ancha que nos va a llevar al sincretismo y nos va a llevar a renunciar a lo que el cristianismo realmente es, y por eso deciden apartarse e irse. Y dentro de ellos quiero hablarles de dos en concretos. Uno es de Pacomio. Pacomio va a empezar a crear algo que se llaman monasterios. Él empieza a decir, somos muchos y ya somos muchos los que pertenecemos a este movimiento y andamos regados por todas partes y andamos moviéndonos por un lado y por el otro. Y Pacomio tiene una visión, dice tener una visión en la cual siente que Jesús le está diciendo que él tiene que ayudar a la humanidad. Y él dice, pero es que ayudar a la humanidad es poner a la humanidad por encima de poner a Dios por encima nuestro. Entonces él dice, no puedo hacer actos de amar a la humanidad, tenemos que hacer actos de amar a Dios. Sin embargo, en esta visión, Dios le dice, los actos que hagas, lo que él dice es que Dios le dice, los actos que hagas por la humanidad van a ser actos que vas a hacer por mí, y tienes que hacer actos para ayudar a tus hermanos. Entonces, Pacomio va a crear algo que conocemos como los monasterios hoy en día. Viene de monje, monasterio, monje, ¿cierto? Y los hombres eran monjes, las mujeres eran monjas. La palabra monja viene del movimiento monástico también. Entonces, del movimiento monástico, los hombres se llamaban monjes y las mujeres, que eran vírgenes o viudas, eran monjas y se iban a vivir en el desierto, ¿cierto? Ellos, entonces, de estos monasterios, empiezan a armar monasterios y estos monasterios que empiezan a construir por distintas regiones tienen el propósito de permitir que los monjes se puedan congregar y reunir en un solo lugar en el cual puedan estar seguros y dedicarse a mantenerse aislados de toda la teología oficial. Y entonces él crea algo y es que dice, bueno, ¿cómo hacemos para que los monasterios funcionen? Necesitamos que esos monasterios tengan un orden y que haya unos monasterios que de alguna manera dicten las normas frente a los otros monasterios. Entonces empieza a poner monasterios que son más importantes que otros, y esos monasterios que son más importantes se les va a conocer como el abad. Y el abad es de donde viene la palabra abadía. La abadía viene de ahí. De ahí viene lo que conocemos como abadía. Entonces la abadía era un monasterio principal desde el cual se daban recursos, desde el cual se trabajaba para que los otros monasterios pequeños pudieran seguir funcionando y siguieran estando bien. Por otro lado encontramos a otro monje que se conoce como San Martino, como Martín. San Martín o Martín se cree que fue un monje que también, pues los monjes no tenían nada, tenían lo que trabajaban y lo que tenían para comer del día y la ropa que apenas necesitaban para poder cubrirse, para poder estar bien. Y resulta que Martín va caminando en algún momento en medio de un pueblo y una persona pobre le dice, necesito cubrirme, no tengo con qué cubrirme. Y Martín le dice, es que yo no tengo nada para darte, no tengo cómo ayudarte. Y Martín decide cortar su capa, quitarse la capa que llevaba y cortarla por la mitad y entregarle la mitad de la capa a esta persona pobre y quedarse él con la mitad que le corresponde ahí. Después de esta acción que tiene él, entonces se empieza a hablar de que en la iglesia tenemos que compartir lo que tenemos con los demás. Y entonces se empieza a poner capas partidas por la mitad dentro de las iglesias para recordar el acto de Martín. Y por eso esas pequeñas iglesias se van a conocer más adelante como capillas. Las capillas
son pequeños lugares que vienen a hacer pequeños actos para compartir con los otros, para compartir con los demás otras cosas. Y de ahí viene entonces esta palabra capilla, de ahí viene abadía y de ahí viene capilla, ¿vale? De la capa que cortó Martín para compartirle a otra persona. Lo pequeño, de lo poco que tengo puedo compartir con otros. De esta reacción monástica, yo creo que hay cosas muy valiosas y muy bonitas, pero a su vez hay temas muy complicados desde nuestra fe, ¿no? Porque pues es una reacción que uno dice, bueno, es una reacción difícil, ¿no? Es duro y difícil vivir esto y es una decisión de amor a Dios, pero a su vez es una decisión que de alguna manera ignora la gran comisión. Es una decisión que ignora el llamado que Cristo nos ha hecho a ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo tengo la luz y me voy a un desierto, es como quien tiene la luz y la guarda en su mesa de noche y no la comparte con los demás, que es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, pues vemos que hay cosas hermosas, pero hay temas que no puede uno llegar a decir, no, esto es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque esa posición monástica va a permear muchos movimientos que vamos a hablar en Historia del Cristianismo 2 después, que va a ser lo que vamos a conocer como los cuáqueros, por ejemplo, que los cuáqueros se aíslan y deciden vivir en pequeñas comunidades porque no quieren contaminarse de toda la cultura exterior. Y la tercera reacción que vamos a ver, la primera reacción que tenemos frente a la Iglesia Imperial, es la de la teología oficial, que está feliz con la Iglesia Imperial. Vamos a tener también la reacción monástica, que es la reacción que dice, no nos vamos a contaminar de esto. Y por otra parte tenemos la reacción cismática, el donatismo. El donatismo, la reacción cismática, acuérdense que la palabra cisma es una división, ¿cierto? Cisma, cuando les hablé de los cismas, hace un momento les estaba hablando que eran divisiones que se daban dentro de la iglesia. Y la reacción cismática o el donatismo, que fue liderado ay, no. ¿Hola? ¿Me escuchan? Es que alguien, creo que vamos a tener problemas para grabar la sesión. Esperen un momento, porque alguien abrió mi sesión en otro lado. Ah, no, sigue grabando. Sí, sí, se escucha. Alguien abrió mi sesión en otro lado, entonces me parece que se cerró la sesión, pero bueno, qué bueno que seguimos acá. Entonces, esta reacción sismática lo que empieza a generar es que se empiezan a generar muchos sismas dentro de la iglesia, muchas divisiones en las cuales dicen nosotros no estamos de acuerdo con esto, y dentro de esas divisiones hay algunas que llegan a tener actos hasta violentos, ¿no? De decir esto no puede ser, vamos a perseguir a aquellos que se están sometiendo al imperio romano. De alguna manera lo que dicen es los monjes, pues muy lindo, muy bonito que se vayan para el desierto, pero no están haciendo nada porque igual nos están robando todo lo que hemos construido durante estos 300 años de historia después de Cristo. Llevamos 300 años sufriendo y padeciendo, y cuántos mártires han muerto para que nosotros terminemos aceptando que nuestra religión pase a manos otra vez ahora del emperador y que de alguna manera se haga oficial dentro de lo que estamos viviendo. Y esto va a provocar pues muchas divisiones dentro de la iglesia, divisiones que van a derivar en nuevas herejías muchas veces, divisiones que van a derivar muchas veces en posiciones sin argumento y sin fundamento para lo que Dios realmente tenía. Y vamos a hablar de una última, más que una postura, esta más que una postura frente a la iglesia imperial, va a ser una consecuencia de esta reacción cismática, y es lo que conocemos como el arrianismo. El arrianismo, de esto les hablé en Fundamentos de la Fe, es el movimiento liderado por Arriano. Y Arriano lo que va a decir es, va a empezar a tener distintos postulados dentro de la doctrina, pero una de las posiciones profundas que él va a tener es el decir y argumentar que el hecho de que Dios sea el creador significa que solamente Él es eterno. Y él empieza a poner en tela de juicio o a cuestionar la posición con respecto a quién era Jesucristo, con respecto a que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Él empieza a decir, sí, Jesús era el Hijo de Dios, pero no Dios. Él dice, Jesús era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Porque Jesús, y empieza a decir, Jesús no es creador, sino que es creado. Y pues esta es una postura herética sumamente complicada, que va a generar muchísimas dificultades de ahí en adelante. Entonces la iglesia, para contestar a esto, en el año 325,
va a congregar y a realizar el primer concilio, o el concilio que conocemos como, no es el primero porque ya había concilios antes, pero realiza el concilio que conocemos como el concilio de Nicea. Y es considerado, si no es el primer concilio, porque ya vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles hay un concilio en el cual se reúnen para debatir frente al tema de la circuncisión y frente al tema de qué hacer con los gentiles, que fue con lo que empezamos esta materia. Pero vamos a ver que este es el que se considera el primer concilio ecuménico o universal. El primer concilio que logra reunir a todas las grandes iglesias de ese tiempo. Ahí todavía no había una iglesia que fuera la cabeza. Ahí se reúnen y dicen, vamos a reunirnos y vamos a montar una doctrina clara para que nos podamos mantener tranquilos, para que no nos confundan con los arrianos, porque los arrianos no tienen la misma doctrina nuestra y nos están metiendo en el mismo costal. Y vamos a ver que llega un obispo que es el obispo Alejandro de Alejandría, y este obispo que es sumamente importante, viene acompañado también de otro diácono importante que vamos a conocer más adelante, de quien vamos a hablar más adelante, que es llamado Atanasio, y que llegaría a convertirse posteriormente en uno de los gigantes del siglo IV, porque fue defensor acérrimo de lo que se llamó la fe nicena, y digamos que Atanasio es quien desarrolla uno de los credos, ¿no? El credo de Atanasio, y el credo de Atanasio básicamente es el recoger todas estas enseñanzas que se toman en el concilio de Nicea y poder ponerlo de una manera estructurada y clara para que en todas partes pudieran compartir lo que se estaba lo que había decidido la iglesia ahí, y tuvieron de alguna manera, lograron generar un grupo muy grande de muchas iglesias y que tenía una postura sumamente conciliatoria. No fue un concilio de grandes discusiones, sino más bien un concilio de construcción, un concilio en el cual lograron construir el primer credo cristiano, que es el más aceptado universalmente y al cual nosotros como iglesia nos adherimos. Nosotros como iglesia aceptamos el credo de Atanasio o el credo de Nicea. Nosotros lo aceptamos, lo creemos, lo hemos aceptado, y serán incluidas algunas cosas que han venido después, posteriormente en otros concilios que estudiaremos más adelante, y que es el credo que básicamente consiste en hablar de la Trinidad, en que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, como les decía, este concilio de Nicea se da con la intención de contestar a Arriano, de contestarle a Arriano y al arrianismo, que negaba la posición de que Jesucristo fuera Dios, de que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto va a generar también más adelante la palabra Iglesia católica, ¿no? Porque lo que va a hacer y lo que va a intentar es generar y decir, somos la iglesia universal, somos la iglesia que se ha reunido muchas iglesias, y por eso lo que estamos decidiendo tiene un peso importante, porque acá hay un sentido de universalidad de la iglesia, nos reunimos todos y entre todos vamos a montar una fe que nos permita tener seguridad en que todos estamos de acuerdo en esto, y que quien no haga parte de esto, pues no hace parte de esta universalidad y no está de acuerdo con nosotros, y desarrollan lo que yo les explicaba en Fundamentos de la Fe, una marca, ¿no? Una marca que me permita diferenciarme de otros, y esa marca es pues la palabra católico, la palabra. Nosotros somos la iglesia universal, somos la iglesia que hace parte de ese concilio de Nicea y que se ha puesto de acuerdo con respecto a esto. Es importante entender algo, y es que muchas de las personas que participaron en ese concilio de Nicea fueron personas que sufrieron tortura, que habían sufrido en la cárcel. Eran personas que habían vivido en carne propia el exilio, que sus cuerpos todavía tenían marcas de las torturas que habían sufrido a manos de las persecuciones que se habían dado previamente. Por lo tanto, eran personas que sabían en piel propia lo que había costado llegar a ese momento. Y por lo tanto decían, necesitamos dejar de discutir entre nosotros, ponernos de acuerdo, y necesitamos aprovechar esta oportunidad para poder llevar el Evangelio, para llevar la palabra a todas las palabras. Y lo que les decía, la principal razón por la cual se reunían era para destruir los argumentos de Arriano, para salir de esa posición y tener una posición en la cual pudieran tener tranquilidad frente a lo que estaban
viviendo y lo que estaban haciendo. Les quiero compartir un poco de lo que habla el credo de Nicea. El credo de Nicea dice así: creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Voy a parar un segundo ahí. Fíjense cómo empieza a hablarnos del Padre Creador, nos habla del Hijo, que ha sido siempre sustancia de Dios, que no nació, sino que fue engendrado, ¿cierto? No hecho, sino engendrado, y que vino, murió por nosotros, y que creemos en su segunda venida, que creemos y esperamos su segunda venida. Voy a seguir con el credo. Y en el Espíritu Santo, les voy a compartir un poquito la pantalla para que lo puedan leer todos, ¿vale? Pero es que no puedo porque es que me mataron porque alguien se me conectó, no entiendo, y bueno, se los sigo leyendo, que no se los puedo compartir, perdón, pero igual lo tienen en la página 111 y 112 de sus lecturas. Al final de la 111 estoy empezando la página 112 por si quieren resaltarlo y leerlo y estudiarlo después también, ¿vale? Entonces dice, y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia, fíjense cómo acuña la palabra Iglesia Católica, ¿no? Debemos entender que nosotros hacíamos parte, de alguna manera en ese momento estábamos nosotros, o nuestra fe presente en ese momento. No se había dado la reforma protestante, de la cual hablaremos en Historia del Cristianismo 2, sino que en este momento éramos todos uno solo. Por eso utilizamos la palabra Iglesia Católica y decíamos, todos los demás son anatemas, todos los demás son de alguna manera herejías, son mentiras. Quien no crea en esto y quien diga que el Hijo de Dios no existía antes de ser engendrado, y fíjense cómo le contestan directamente a Arriano, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos están hablando de herejía. Por eso nosotros creemos en la invariabilidad de Dios. Y en esto yo quiero que, sin ser ecuménico, porque creo que todavía hay muchas cosas que nos generan distancia frente a nuestros hermanos católicos, creo que debemos darnos cuenta de los puntos en los cuales tenemos conexión, ¿no? Entre los cuales encontramos acuerdo. Y en esto tenemos acuerdo los católicos, los protestantes y los ortodoxos. Compartimos este credo, compartimos esto. Cualquier iglesia, ojo, cualquier iglesia evangélica que niegue cualquiera de estas situaciones o estos puntos que estamos hablando, no hace parte de nuestro costal, ¿vale? Esto es el resumen de lo que nosotros creemos con respecto a la obra de Jesucristo. Después se le quitó la palabra anatema del último párrafo. Hoy en día no aparece esa palabra, y se le fueron haciendo algunos pequeños ajustes que vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo más adelante, pero que es importante que entendamos. Ahí tienen un poco la lectura, un poco la explicación de cómo se dio el credo, de cómo fueron las discusiones para llegar a establecer el credo. Perdónenme, yo les dije hace un momento una burrada que acabo de darme cuenta que fue una burrada. Constantino solamente se quiso bautizar en su lecho de muerte. O sea, y eso es una de las cosas que le achacan a él, es no que no se haya bautizado, sino que se bautizó fue en su lecho de muerte. Y que de alguna manera cuando se bautizó ya estaba el credo y aceptó el credo, ¿vale? Es importante esto, pues, porque parte de lo que se le juzga a Constantino fue porque solamente lo hizo hasta el día de su muerte y porque se mantuvo todo el tiempo en lo que él estaba viviendo.
¿A quién le corresponde juzgar si Constantino es salvo o no es salvo? A ninguno de nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros puede llegar a cuestionarlo, llegar a decirlo. Eh, Muy bien. Con respecto a esto, ¿qué consecuencias tiene el concilio de Nicea? ¿Qué consecuencias va a traer este concilio, este gran concilio? Eh, lo que va a generar esto es que de alguna manera el imperio empieza a ver un orden dentro de la iglesia, porque deja de ser una mano de locos que cada uno dice lo que quiere. Y entonces el imperio empieza a decir, ah, bueno, aquí ya hay una declaración que me permiten marcar quiénes están acá, quiénes están de acuerdo con esto. Y si bien no se perseguía para matar en ese tiempo a quienes no compartían esto, pues no se le daba el mismo trato que se le daba a la iglesia cristiana. Constantino inicialmente pues no hace de la iglesia cristiana una iglesia oficial, pero sí le da muchísimas oportunidades y le da muchísimas ayudas a los cristianos. Entonces, parte del credo era, de alguna manera, ahora ese nuevo certificado. ¿Se acuerdan del certificado que les hablé para perseguir a cristianos? Ahora el certificado para poder acceder a mis derechos como cristiano era que yo creo en el credo, que yo he aceptado el credo. Y el credo permite empezar a organizar la iglesia y permite empezar a generar frente a las demás personas una certeza frente a lo que estaba pasando y lo que se estaba viviendo en este tiempo. ¿Vale? Muy bien. Hay un punto importante acá y es que una de las situaciones que se esperaba que pasara era que el tema del concilio resolviera la posición de la iglesia frente a la situación política. Y pues no fue así, no pasó esto, no se generó. Siguió habiendo mucha duda dentro de la misma iglesia, siguieron generándose cismas y divisiones de personas que compartían el credo, pero no compartían el que la iglesia hiciera parte del imperio, que fuera una religión que estuviera de alguna manera al servicio del imperio. Eh, y esto genera además que de alguna manera Arriano, que había sido desterrado, porque entonces la iglesia cristiana lo que empieza a generar, la iglesia católica empieza a generar es una presión contra todo el arrianismo. Empiezan a perseguirlos y esto provoca de alguna manera el destierro de ellos. Ellos terminan teniendo que salir. El arrianismo tiene que terminar saliendo de las ciudades y entonces más adelante Constantino dice, ¿para qué me pongo a discutir con estos hombres? Y termina logrando que puedan regresar del destierro, logran volver. Y de alguna manera, pues, Constantino juega con los obispos, empieza a generar todo un diálogo político, ¿no? Yo persigo a Arriano, o yo no veo que Arriano tenga importancia en esto, pero a cambio, pues ustedes qué me van a hacer, ¿no? A cambio ustedes qué hacen y qué me ofrecen. Y empieza la iglesia a entrar en un juego complicado ahí, que genera muchas dificultades. Constantino, acuérdense que yo les hablé de esto, una de las cosas valiosas que genera Constantino es que genera o patrocina a Jerónimo para que sea el autor de la Vulgata. La Vulgata, acuérdense que es la primera traducción de la Biblia al latín, la primera traducción del hebreo, el arameo y el griego al latín, y se va a dar en estos tiempos de Constantino, y Constantino le va a pedir, necesito que te muevas en cuanto a esto y que podamos tener las escrituras frente a esto, ¿vale? Muy bien, con esto terminamos nuestra sesión de hoy y terminaríamos nuestra asignatura de Historia del Cristianismo 2. Hay una serie de cosas que les voy a dejar de tarea para que lean y estudien ustedes directamente. Y es la página número 121 a la página 125, perdón, a la página 127, ¿vale? Van a leer este capítulo que se llama Los gigantes de la fe, ¿vale? Y son esas personas que fueron protagonistas dentro de lo que vino después, lo que vino a continuación. Vamos a hablar de Atanasio, de quien les hablamos hace un momento. Vamos a hablar de Gregorio de Niza. Vamos a hablar también de Ambrosio de Milán. Vamos a leer también acerca de Juan Crisótomo. Vamos a leer también acerca de Jerónimo de Belén.
vamos a leer y vamos a leer acerca de Agustín de Hipona. Quiero que lo lean, ¿vale? Y la última nota no tienen que contestar el cuestionario, ¿vale? La última nota no va a tener cuestionario, no hay cuestionario, ¿vale? Sino que quiero que me escriban un escrito que no sea de más de 2 páginas. No es que tenga que tener 2 páginas, si le sale de menos no se asuste, no me preocupe, ¿vale? 2 páginas en ordenador, porfis, ¿vale? 2 páginas en Word, en las que ustedes me van a escribir me van a decir de estos personajes que acabo de decirles que están de la página 120, ¿qué les dije? Desde la página 121 a la 127, ¿cuál de esos personajes es el personaje que a ustedes más les gusta o que más les llama la atención? Y me va a explicar qué hizo ese personaje y me va a decir por qué le gusta tanto y cómo puede ver el aporte que esa persona ha hecho hoy en día en Casa Roca. ¿Cómo puede ver el aporte que esa persona haya podido hacer en nuestra iglesia, más que en Casa Roca, en nuestra iglesia? ¿Qué deberíamos rescatar de ese personaje en nuestra iglesia hoy en día? ¿Vale? Esa va a ser nuestra última nota para quienes han mandado todos los talleres, ¿vale? Todos los cuestionarios. Como les digo, el último cuestionario que aparece aquí en este no lo tienen que contestar, no lo tienen que llenar, sino que tienen que hacer este ejercicio. Fecha de entrega el próximo martes, ¿vale? El próximo martes hasta las 12 de la noche tienen para mandármelo, eh, para hacer la tarea y para mandármelo. Y quienes no hayan mandado todos los cuestionarios, los cuestionarios en este tiempo, tienen la oportunidad de mandarlo hasta el próximo martes, todos. Si no llegan al próximo martes todos los cuestionarios, entonces les hago un examen y sobre ese examen sacamos la nota, saco la calificación, ¿vale? Sacamos la calificación. ¿Listo? Entonces, los que ya hayan ido mandando sus exámenes están tranquilos de que saben que los han ido mandando con tiempo, entonces ahorita no les toca ponerse a clavarse a llenar los cuestionarios, sino que ya lo tienen claro, ¿vale? Y quien no quiera hacer los cuestionarios, que lo ofrece esa opción desde el principio, puede decirme, no, yo quiero hacer el examen, y me manda un WhatsApp y dice, Pablo, yo no voy a hacer los cuestionarios, quiero hacer el examen, y entonces yo les preparo el examen para que lo hagan en la semana entrante. ¿Listo? Y con esto cerramos este segundo semestre de Libili. Los felicito. Muy bien, los felicito. Qué bendición. Veo 11 personas conectadas hoy. Muy bien. El grupo ha pasado de ser un grupo como de 30 personas a 10 personas, pero ahí es cuando uno ve lo que pasaba cuando Gedeón va con su ejército y hay unos que beben directamente del agua y otros que lo llevan con sus manos, ¿cierto? Y al final Dios le muestra a uno como eh, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos al final, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias por perseverar, Dios los bendiga. Los felicito porque sé que no es un esfuerzo fácil, sé que ha costado, sé que es un tema de disciplina profunda. Los felicito de verdad, Dios los bendiga, me siento muy orgulloso de ser su pastor. Y entonces el próximo semestre empezará la primera semana de septiembre. Bueno, el primer martes de septiembre empezará el curso. Yo igual les estaré confirmando la fecha, pero el primer martes de septiembre empezará el curso. En principio, por ahora, el curso seguirá siendo virtual y solamente los martes. Bueno, eh, seguiremos entonces en septiembre. eh, y qué chévere que tienen este tiempo para descansar. Tenemos julio, casi, bueno, 2 semanitas de junio, julio y agosto para descansar de Libli, para estudiar también ustedes que estudien lo que quieran estudiar en este tiempo. Y Dios los bendiga, de verdad que estoy muy contento de que ya llevamos este trabajo, ya llevamos un año en este trabajo y creo que eso es algo muy, muy bonito y muy, muy importante, ¿vale? Ni el COVID nos ha detenido. Entonces vamos a orar para cerrar la sesión de hoy. Esperen, que quiero quitar esto de acá para poder verlos a todos. Ahora. Y nada, Dios los bendiga, de verdad, que Dios los bendiga, que nota este tiempo. Señor, yo te quiero dar gracias porque tú nos permites hoy compartir, Señor, este momento de cierre de curso, Dios. Gracias, Señor, porque hemos podido terminar una semana antes de lo que teníamos prevista, Señor, y porque hemos podido aprovechar el tiempo y disfrutar de este tiempo de conocer más de tu palabra, de la historia de tu iglesia. En este semestre hemos aprendido, Señor Jesús, la historia de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, Dios. Hemos aprendido también, Señor,
sobre las llaves del poder y cómo quieres que nosotros podamos vivir, Señor, una vida disfrutando de las herramientas que nos has dado. Hemos aprendido también, Señor, de cómo edificar hogares cimentados en tu palabra, Señor, y cómo esos hogares empiezan por nosotros, empiezan por nuestros corazones sanos, Dios, por la sanidad de nuestras mentes, de nuestros corazones. Te damos gracias por haber tenido la oportunidad de tener a Melissa, Señor, en este tiempo, Señor, y la bendecimos. Te damos gracias por su vida. Y yo te doy gracias, Señor, también porque hemos podido estudiar la historia de tu iglesia, Señor. Hemos podido estudiar la historia de lo que ha hecho la iglesia. Y ayúdanos, Señor, a recordar siempre las grandes proezas, Señor, lo que ha costado sembrar tu palabra, las vidas que se han tenido que sacrificar y que se han tenido que entregar para que nosotros podamos hoy, Señor, recibir tu legado, recibir lo que tú has hecho por nosotros, Jesús. Hoy bendecimos, Señor, Dios, la vida de cada persona que se ha entregado, Señor, para que tu obra y tu palabra llegue a cada rincón del planeta, Señor. Y hoy honramos la memoria de todos aquellos que han muerto, Señor, por defender su fe y por mantenerse firmes siempre ante ti, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser fieles a tu legado, Señor, a ser fieles a tu llamado y a entender, Señor, también y a recordar los errores que la iglesia ha cometido, Señor, para no caer nosotros en ellos, Dios, y poder ser una iglesia, Señor, que viva conforme a ti, Señor, y que te agrade en cada momento. Yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que está terminando este semestre hoy, Señor. Yo los bendigo el esfuerzo que están haciendo. Y te pido, Señor, porque en el tercer semestre, Señor, podamos seguir creciendo, Señor, aprendiendo cosas nuevas y porque nuestras vidas puedan seguir transformándose a través de tus enseñanzas, Dios. En tu santo nombre yo bendigo a quienes han perdido, Señor, de alguna manera el ritmo en el camino y se han desconectado. Y te pido, Señor, porque tú hables en sus corazones, Señor, sobre la perseverancia, Señor, y porque puedan perseverar, Dios, Señor, en cada proyecto que se trazan y que se proponen, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Descansamos en ti y te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, veo que Roger me pregunta aquí, que Pablo, que Pablo, ¿qué tipo? No vi el chat, es que cuando tengo eso ahí no veo el chat. Pablo, ¿qué tipo de pruebas o penitencias les hacían pasar? Pues básicamente penitencias de tipo, tienes que tener un ayuno de determinado tiempo, tienes que caminar de rodillas, tienes que entregar dinero, con el propósito de manera de purgar el alma, ¿no? De purgar frente a lo que habíamos hecho antes, ¿vale? Dios los bendiga, chicos. Felicitaciones. Ya vamos en segundo semestre. Qué chévere. ¿Vale? Un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Acuérdense del trabajo, no se les olvide el martes. Espero también de aquí al martes de la semana entrante seguir mandándoles notas de las calificaciones de los cuestionarios que me han enviado, ¿vale? Les ha llegado los del primero, ¿cierto? El primero ya se los envía a todos calificados. Sí. ¿Cierto? Sí. Vale. Muy juicioso, pastor, gracias. Vale, Dios los bendiga. Un Gracias, abrazo. Pablo. Chao. Buenas noches, adiós, adiós. Chao. Adiós.